Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina y estoy muy feliz del poder estar aquí en esta mañana. Tenemos aproximadamente 5 meses haciendo estas transmisiones y agradecemos a todas las personas que nos han estado siguiendo. También queremos invitarlos a que lo sigan haciendo y a que compartan esta transmisión con su familia y con sus amigos. Y bueno, yo estoy muy contenta porque puedo compartir este agradable momento al lado de mi cuñado Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Karina, muy bien, gracias a Dios. Para mí es un gusto estar aquí a tu lado, dirigiendo. Y los extrañamos mucho, sabemos que muy pronto vamos a estar juntos para reunirnos y abrazarnos, pero en este momento es momento de alabar a nuestro Dios a través de nuestra música. Así que si estás haciendo algo, te invito a que dejes todo lo que estás haciendo para poder conectarnos con nuestro Dios. ¿Quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, Sé que esperas más de mí. Tú me llamaste, aquí estoy. Tú me elegiste, aquí estoy. Me
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91 del 1 al 4. Wow, Karina, sin duda que ese versículo nos llega a cada uno de nosotros. Y continuamos con Revive 2020 con nuestra serie Interferencias. Hoy tendremos un tema llamado negligentes infectados, así que te invito a que prepares tu Biblia, a que prepares tu libreta de apuntes y sobre todo que estés atento a lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Así es, Karina, y nos dejamos con nuestro pastor Mateo Hernández y en un momento regresamos. La antigua ciudad griega de Pérgamo se hallaba situada en el noreste de Asia Menor, que es la actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del Mar Egeo. En el año 334 a.C., pasó a ser parte del Imperio Macedonio bajo el mando de Alejandro Magno. Pérgamo, junto con Alejandría, pasaron a ser los principales núcleos culturales, científicos y artísticos de Occidente. Se alzaron algunos templos en ella, como el altar de Zeus y el santuario de Atenea. Esta ciudad poseía riquezas y cultura que se veían reflejadas en las grandes construcciones de la urbe. Entre las más destacadas, su biblioteca, que llegó a ser la segunda mayor del mundo antiguo. Llegó a tener más de 200,000 pergaminos. Hablando de esto, esta ciudad era la número 1 en la elaboración del pergamino, material que lleva su nombre en honor a la ciudad. Pérgamo fue alistado en la lista de patrimonios mundiales por la UNESCO en el año 2014 como uno de los centros de cultura y arte de las civilizaciones espléndidas. Iglesia, muy buenos días, 2 de agosto, estamos ya casi en el recorrido final del año, estamos iniciando otro mes más y sin duda que el Señor, su fidelidad ha permanecido con nosotros durante todo este tiempo. Creo que ha sido un año algo complicado, pero Dios y su gracia han estado siempre de nuestro lado. Y hoy vamos a continuar porque hoy sin duda Dios no podía dejar de hablarnos algo más de su palabra. Continuamos con la serie de sermones que hemos titulado como Interferencias. Y les recuerdo otra vez, somos una iglesia para los que no tienen iglesia. Es que si tú estás ahí del otro lado de la pantalla y bueno, no tienes una iglesia, quiero decirte que estamos invitándote para que seas parte de nuestra iglesia virtual por ahora. Y bueno, si estás en la ciudad y cuando regresemos de manera presencial, bueno, puedas estar también con nosotros. Te invitamos, nos gustaría saludarte ese día que volvamos otra vez a estar juntos, reunidos en nuestras instalaciones. Somos una iglesia, entonces, para los que no tienen iglesia. Y continuamos entonces con la serie de sermones Interferencias, y este es otro sermón más que se llama Negligentes infectados. Negligentes infectados. Por cierto, el título viene bien porque estamos en un tiempo de mucha infección y las infecciones son propagadas precisamente por negligencia. A veces no siempre es por desconocimiento, no siempre es porque ignorábamos que hay algún tipo de virus, sino más bien a veces somos muy negligentes. Por cierto, en este tiempo en nuestro estado de Tamaulipas y creo que en todo el país recaímos otra vez en este tipo de de emergencia porque no fuimos diligentes para acatar las órdenes o los cuidados que debíamos tener, y entonces fuimos infectados y tuvimos que pasar otro tiempo más encerrados y ahora con muchas medidas más estrictas para poder nosotros contrarrestar lo que estamos viviendo en este tiempo. Bueno, y el sermón de hoy se llama así, Negligentes infectados, porque no solamente existe el coronavirus como una posibilidad de infección física
para nosotros también existe el pecado que está muy al acecho nuestro, espiritualmente hablando. Y bueno, vamos a hablar precisamente sobre la negligencia en los cuidados para no infectarnos también con el pecado. Y bueno, vamos a hablar, hoy corresponde la iglesia, la tercera iglesia a quien se le envía un mensaje de parte de Dios, la iglesia de Pérgamo. Entonces, Pérgamo es una ciudad que se sitúa en la actualidad, todavía existe, en la actual Turquía. Ahí está Pérgamo. Y Pérgamo, esta es una ciudad, era una ciudad que se situaba más o menos a 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Esmirna. ¿Se acuerdan? Esmirna fue la ciudad que miramos hace 8 días en el sermón. Esmirna, una iglesia que sufría mucho, pero que mantuvo su fe en medio del sufrimiento. Bueno, esta iglesia de Pérgamo se encontraba más o menos a 100 kilómetros de distancia de Esmirna. Era una ciudad, Pérgamo, era una ciudad extremadamente idólatra. Tenía más templos idolátricos la ciudad de Pérgamo que aún Éfeso. Esta ciudad de Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, se adoraba a una deidad llamado Esculapio o Asclepio. Este es el dios de la salud. Ustedes saben que los de la salud, ahora los médicos, están representados su logo como una serpiente en un asta. ¿Se han visto ustedes eso? Bueno, ese era el dios Esculapio, adorado precisamente en la ciudad de Pérgamo. Era una deidad de la salud o de los milagros. Eúmenes, un hombre llamado así, Eúmenes, fundó una biblioteca muy grande allí en Pérgamo, que por cierto que albergaba más o menos unos 200,000 pergaminos. Era una biblioteca muy grande. Por cierto, era la segunda biblioteca más importante que existía en la región después de Alejandría. Ustedes, los que saben un poco de historia, sabrán que Alejandro Magno funda una biblioteca en Alejandría, Egipto. Era la primera biblioteca mucho más grande, y esta, la de Pérgamo, era la segunda biblioteca más grande. O sea que eran muy dados a la cultura, al desarrollo. Y entonces esta ciudad albergaba esta enorme biblioteca allí. Por cierto, pergamino, que era el primer material donde se escribía o se redactaban las escrituras, nace precisamente ahí en Pérgamo. Se llama pergamino. El pergamino nace ahí precisamente. Y en la plaza principal de Pérgamo tenían un altar muy grande, como unos de 3-4 metros de altura, al dios Zeus. Se adoraba al dios Zeus. En este lugar también, Pérgamo, se construye el primer templo a los Césares. Le construyen un templo a los Césares. Por cierto, esta fue la primera ciudad donde se le adora a los Césares. Estaban plagadas también, la ciudad de Pérgamo estaba plagada de falsos maestros, de falsos profetas que jerarquizaban a la iglesia o a las religiones en ese tiempo, y eran conocidos como los Nicolaitas. Bueno, era más o menos el ambiente de la ciudad. Era la capital era la capital espiritual de Satanás. Era el centro espiritual del satanismo. Es el lugar donde la Biblia dice, o más bien este mismo Jesús, quien está hablando, le está mandando un mensaje, le está diciendo que ahí en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Es el centro del reinado de Satanás en aquel tiempo. Jesús entonces le habla a Juan en la isla de Patmos y le da un mensaje puntual para la iglesia que estaba en esta ciudad, porque en esa ciudad, en esas condiciones, Dios también tenía una iglesia establecida en ese lugar. Y entonces Cristo Jesús ahora le habla a Juan en la isla de Patmos y le da un mensaje puntual para esta iglesia en medio de esa ciudad. Y quiero compartirles el pasaje. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al versículo 17, y le dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás.
pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. En esta carta a Pérgamo, inicia el escritor o el autor identificándose de esta manera, como el que tiene la espada de dos filos. Los cristianos ahora sabemos a qué se refiere. La espada, la Biblia misma lo identifica o nos aclara que la espada se refiere a la palabra, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y ahora Juan aquí está recibiendo un mensaje del que tiene la espada aguda de dos filos. O sea, de Cristo Jesús mismo. El que tiene la espada, el que tiene la palabra, el autor de la palabra, es el que está hablando con Juan. La espada de dos filos se refiere a una espada que tiene doble propósito, para salvar. La Biblia nos sirve a nosotros para eso. Cuando leemos la palabra, la misma palabra nos guía a Jesús, quien es el Salvador. Pero también la palabra un día nos juzgará. También la palabra nos juzgará, porque la palabra es la que nos corrige. La palabra es la misma que a nosotros nos hace meternos en línea cuando estamos fuera de lugar. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea que la espada es la que nos va a juzgar si estamos caminando correctamente o incorrectamente. Y ahora a Juan se le presenta el que tiene esa espada aguda en sus manos. Entonces Jesús viene a Pérgamo con su espada de doble filo para poner en balanza su proceder, el proceder de la iglesia. Y quiero decirles, iglesia, la nuestra, la que está acá en Tamaulipas, Cristo Jesús también viene con la espada de dos filos para poner en balanza nuestra iglesia, la iglesia de hoy. Porque esta no era un mensaje únicamente para la iglesia de Pérgamo. Este es un mensaje para nosotros, porque si creyéramos que es una iglesia solamente para la de Pérgamo, entonces no tendría sentido estar estudiando esta carta a nosotros. Pero creo que todas las cosas que se escribieron en la Biblia para nuestra enseñanza fue escrita. Y esta carta, este escrito, este mensaje que Dios está dando a la iglesia de Pérgamo, también nos debe ser útil a nosotros, comunidad Sublime Gracia. También tiene que decirnos algo a nosotros, porque su palabra debe ser la dirección nuestra. Su palabra tiene que ser la corrección. Su palabra tiene que ser nuestra guía. Su palabra tiene que penetrar al corazón, partir el alma y el espíritu y hacernos una cirugía espiritual. Y hoy vamos a mirar cuál es el mensaje directa a la iglesia de Pérgamo. Pero no quiero que pensemos en Pérgamo solamente, pensemos también en nosotros entonces. Y lo primero que Cristo revela a esta iglesia, pero también la halaga, es que en esta iglesia hay un remanente fiel. Un remanente fiel existía en esta iglesia, fiel a la verdad. Fiel a la verdad. Es importante que nosotros veamos esto, porque el Señor dice: el que tiene la espada, dice esto.
yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tú sigues reteniendo mi fe, sigues reteniendo mi nombre. La brujería, la idolatría, la inmoralidad gobernaban Pérgamo en ese tiempo, y Pérgamo contaminaba toda la comarca. Pérgamo era el centro espiritista más fuerte en aquel tiempo. Era un pueblo devastado por su propia maldad, pero en medio de esa ciudad había un remanente fiel en la iglesia de Pérgamo. Y Dios le está diciendo ahora, Cristo Jesús se dirige a esta iglesia y le está diciendo: yo conozco tus obras, nada hay oculto delante de mí. Tú estás delante de mis ojos, yo conozco lo que estás haciendo. Yo sé cómo te esfuerzas, remanente fiel de Pérgamo. Te esfuerzas por mantener en alto mi nombre. No hay nada oculto para mí, le dice el Señor. Yo conozco tus obras, sé dónde te encuentras, sé que no te es fácil luchar contra corriente, sé que no te es fácil luchar contra cultura, sé que no es fácil luchar contra todos esos pensamientos contrarios a tu fe. Estás en un lugar muy complicado, Pérgamo. Estás en un lugar muy complicado donde está el trono mismo de Satanás. Ese era el mensaje que Dios le está dando a la iglesia de Pérgamo. Conozco tus obras, sé dónde moras, dónde gobierna o dónde tiene el trono Satanás. La injusticia, la inmoralidad, la rebeldía, el espiritismo están a tu alrededor, pero tú has guardado mi nombre. Tú has guardado mi nombre. Y iglesia, este es el mensaje que le está dando primero Dios a la iglesia de Pérgamo, a un remanente de esa iglesia que estaba en esa ciudad injusta, inmoral, rebelde, en esa ciudad donde no había temor de Dios. Pero Dios ahora le está diciendo: yo te conozco y sé cómo estás. En medio de una sociedad idolátrica, inmoral, hechicera, injusta, había un remanente fiel. Y Dios se dirige a ese remanente fiel y le dice: yo te conozco, no estoy ignorante de ti. En medio de una ciudad pagana, dura, difícil, con opresión espiritual, Dios también había metido allí a su iglesia. Dios metió una iglesia en el mismo lugar donde el diablo tiene su trono, porque allí es donde la iglesia tiene que ser luz. Y había un remanente que estaba cumpliendo con su objetivo. Jesús en algún momento dijo: yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Los paganos de Pérgamo presionaban, y bajo presión y muerte trataban de que los cristianos leales negaran su fe. Por cierto, ahí mismo en el pasaje dice que hubo un hombre llamado Antipas. Él murió por su fe. Y les halaga el Señor, le dice: aun cuando mi siervo Antipas murió, ese testigo fiel llamado Antipas murió por mi nombre, ustedes siguieron siendo leales. Ese remanente se mantuvo fiel, y es el halago del Señor a la iglesia de Pérgamo. Le está diciendo: yo reconozco a esos que están ahí, a mis hijos que batallan. Ellos no negaron la fe, ellos no creyeron en la idolatría, ellos no creyeron en la magia, ellos no creyeron en la brujería, ellos no creyeron en el satanismo. Ellos creyeron en Cristo Jesús y pusieron el nombre de Jesús en alto en medio de la opresión, aún hasta la muerte. Y el Señor Jesús halaga eso. Iglesia, creo que el Señor también conoce nuestra condición, la que estamos viviendo nosotros ahora en pleno 2020. La iglesia también está pasando y está luchando contra cultura. Hay ahora la filosofía esta del relativismo.
donde nada es malo, pero nada es bueno tampoco. Depende desde qué punto de vista lo veas. El pecado depende desde qué punto de vista se vea. Puede ser malo para ti, pero para otro no es malo. Y entonces estamos luchando contra una cultura, contra filosofías humanas, contra todo aquello que va contra nuestra fe. Hay mucha hechicería, hay mucha maldad, hay muchas cuestiones que tratan de comprometer nuestra fe. Pero el Señor Jesús, igual que a la iglesia de Pérgamo, le dice: yo conozco tus obras. Y eso le halaga. Pero no solamente revela este mensaje a la iglesia de Pérgamo, no solamente revela la fidelidad del remanente, de un remanente, también revela que esta iglesia es una iglesia tolerante a las falsas doctrinas. Había también, la mayor parte de la iglesia de Pérgamo era una iglesia tolerante a las falsas doctrinas. Y el Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen o a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjense que los acusa Dios de dos cosas, dos tipos de doctrinas: la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Ellos toleraban ese tipo de doctrinas, y por eso esta era una iglesia tolerante a las falsas doctrinas, la de Balaam y la de los nicolaitas. Pero ¿en qué consistía cada uno de ellos? La doctrina de Balaam era una doctrina de conveniencia. Y el Señor le está diciendo a la iglesia: toleras la doctrina de Balaam, la actitud pasiva frente a estas doctrinas de conveniencia. El Señor lo está reprochando. Balaam era un profeta negociante y convenenciero, un profeta que inclusive hizo altares en los montes para maldecir al pueblo de Dios por conveniencia, por dinero. Se acomoda al mejor postor. Esa era la actitud de Balaam. Y esta iglesia había adoptado esa actitud convenenciera. No importa, si conviene, no importa, yo lo hago. Si me conviene a mí, no importa que ofenda a Dios, yo lo voy a hacer. Me interesa el materialismo. Era una iglesia materialista, era una iglesia convenenciera, una iglesia fría hacia el amor de Dios. Y eso no fue únicamente en el pasado. No era una iglesia que nosotros podemos, o no es una iglesia que podemos criticar y decir: no, pues es que esa iglesia sí se pasó de lista. Una iglesia que pues yo no sé dónde tenía la cabeza, por qué actuaban así. También nosotros en el presente se corre el riesgo de caer en estas doctrinas y tolerarlas. Doctrinas de conveniencia, hacer mercadería con el evangelio. Vamos a ver, quiero compartir 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 al versículo 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro está profetizando, está diciendo que en este tiempo, así como en el pasado hubo profetas falsos, así en el presente habrá maestros que enseñarán cosas falsas, enseñarán cosas que no van en concordancia a la Biblia. Y dice: y por la avaricia harán mercadería, conveniencia, materialismo,
Una iglesia materialista, un cristiano que no importa si tengo que transar a alguien, no importa si tengo que violentar a alguien con tal de yo salir beneficiado. Y eran cristianos, era la iglesia cristiana. Y entonces ahora Jesús le está diciendo, eso es la doctrina ambiciosa de Balaam y ustedes la tienen. Y dice 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dios está acusando a la iglesia de Pérgamo de ser una iglesia convenenciera, de ser una iglesia apegada a esa doctrina de conveniencia, de ambición que tenía Balaam. Un profeta, el profeta de Dios llamado Balaam, terminó en la locura por comerciar con la fe. Ese es el reproche de Jesús, que Pérgamo había abrazado esa doctrina balamita e identificado con el mismo corazón de Balaam, un corazón malévolo que pone tropiezo al pueblo de Dios por conveniencia. Si voy a recibir buenos dividendos, si recibiré ganancia, no importa a quien tenga que transar, no importa a quien tenga que hundir, no importa a quien tenga que ofender. Si voy a obtener ganancias, yo lo voy a hacer. Pero saben que la iglesia de Pérgamo no solamente albergaba la doctrina de Balaam, también la de los nicolaitas. ¿Y los nicolaitas quiénes eran? Bueno, es que en ese tiempo estaba plagada de falsos profetas que jerarquizaban a la iglesia en grupos de poder, como en castas, como por niveles. Nicolaitas. Nico, conquistador. Laitas, laicos, el conquistador de los laicos, o sea, los que estaban sobre los laicos. Gente que tomaba poder dentro de la misma iglesia y demandaba cierto respeto y también obtenía riquezas, obtenía ciertos beneficios. Los ponían por castas o poderes de autoridad. Esa era la doctrina de los nicolaitas, que había ciertos hombres más ungidos que otros dentro de la misma iglesia. La cabeza es Cristo, la iglesia es el cuerpo, y en el cuerpo al único que tienen que respetar el cuerpo es a la cabeza, que es Cristo Jesús. Pero la doctrina de los nicolaitas ponían jerarquías dentro, y entonces entre ellos demandaban respeto y admiración. Y el Señor dice, yo aborrezco esa doctrina nicolaita. Gran parte de la iglesia no se había blindado contra estas dos doctrinas diabólicas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Fíjense que tal vez diga, bueno, pero nosotros acá entre nos no existe la doctrina de los nicolaitas. ¿Cómo no? Aún en la iglesia cristiana en el siglo XXI hay personas o hay hombres que se autoproclaman jefes, obispos, profetas, apóstoles, y todos los demás les deben honra, les deben honor, porque son personajes, son siervos de Dios. A los siervos de Dios se les debe respeto, pero no al grado de veneración y pensar que ellos son semidioses en la tierra, porque no son así, no es así. Y esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, no se había blindado, no se había protegido contra esas falsas doctrinas por la ignorancia. Jesús dijo, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Es por eso que nuestra iglesia necesita conocimiento, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Necesitamos conocer la palabra, y así nosotros poder entender cuál es la doctrina correcta y qué doctrina está contra la Biblia. Negligentes, infectados, tenían el espíritu de Simón el mago, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos habla de un hombre, de un mago llamado Simón, que quería el Espíritu Santo para poder ganar, para poder obtener ganancias.
Este era el espíritu de Balaam. Y este es el espíritu de muchos pastores, apóstoles, autonombrados, para poder comerciar con la fe. Doctrina de Balaam y doctrina de los nicolaitas. Gente grande que estaba sobre los laicos. Esto es tremendo, y esto ahora en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana más bien, existe este tipo de doctrinas que son impulsadas desde el mismo infierno por Satanás. Porque allí en Pérgamo, Satanás tenía su trono y había estas dos corrientes doctrinales falsos, equivocados, heréticos. Es importante que nosotros podamos descubrir si es que hubiera también entre nosotros y desterrarlo, porque eso no está bien. Pero este mensaje a Pérgamo termina de esta manera, y quiero de esta manera también terminar. La gracia de Dios mostrada en medio del error. La gracia de Dios se muestra en medio del error. Es verdad, al principio Dios o Cristo Jesús halaga a un remanente que permaneció fiel. Pero también en la segunda parte miramos que Cristo Jesús reprocha a un grupo también de la iglesia que era tolerante con estas dos doctrinas. Pero ahora el Señor termina diciendo así: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Si nosotros estamos extraviados en la fe, si nosotros estamos siguiendo a un hombre, si nosotros estamos reconociendo a un hombre terrenal y tal vez nosotros lo tenemos endiosado, Dios está diciendo: esa es la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. Si tú has sido convenenciero para venir al acercarte al Señor, si tú estás pensando que las cuestiones espirituales es para tu propio beneficio material, creo que estás equivocado. Las cuestiones espirituales es para la salvación de tu alma. Es para que tú puedas estar eternamente con el Señor. Claro, Dios nos va a bendecir y Dios nos ha bendecido ya. Pero aún si no nos bendijera aquí en la tierra con cuestiones materiales, tengo mi ciudadanía en los cielos, en donde yo estaré por la eternidad con el Señor y ahí disfrutaré con Él. Pero si nosotros estamos aquí esperando en la tierra beneficios, pensando que de esa manera yo voy a poder mostrar que soy cristiano, entonces yo creo que necesito arrepentirme y decirle: Señor, perdóname, yo estaba pensando solamente en las cuestiones terrenales como lo hizo Balaam, en obtener recursos materiales, y no estaba pensando en la eternidad. Si tú estás pensando o estás actuando con la doctrina nicolaita, quieres ser grande en el reino para que te reconozcan, para que seas respetado, yo creo que tienes una mala idea de lo que es el cristianismo. En la tierra, la iglesia del Señor no se tiene que someter a ningún hombre terrenal. La iglesia del Señor le debe honra, honor, respeto y adoración solamente a Cristo Jesús. Y si nosotros hemos estado siguiendo a hombres, obedeciendo a hombres, venerando a hombres, endiosando a un siervo, a un apóstol, a un profeta, creo que estamos en la doctrina nicolaita. Y el Señor dice: arrepiéntete, porque si no, entonces yo vendré y pelearé contra ellos con la espada aguda de mi boca. Iglesia, este es el mensaje que se le dio a la iglesia de Pérgamo. Esta es el mensaje que también Dios está dando a la iglesia Sublime Gracia. Dios alaba a aquellos hermanos de nuestra iglesia quienes se han mantenido fieles en medio de toda la corriente contraria a su fe que existe, porque ahora Satanás está controlando el mundo y nadamos contra corriente todos los días. Pero también Dios está diciendo a Sublime Gracia:
¿Toleras? ¿Eres una iglesia tolerante a las falsas doctrinas? Tal vez porque desconoces mi palabra. Tal vez porque desconoces mi voluntad. Tal vez porque desconoces qué es lo que yo deseo para ti. ¿Toleras la doctrina nicolaíta? ¿O pretendes ocupar una posición de respeto dentro de la iglesia para que todo mundo se cuadre? No es correcta. Esa idea, esa doctrina es equivocada. Y el Señor dice: yo la aborrezco. Porque todos en la iglesia se deben someter a la cabeza, que es Cristo Jesús. Y entonces el Señor dice: si estás viviendo así, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar y sométete al único Rey, sométete al único Dios, a la cabeza, que es Cristo Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Cristo Jesús quiere cambiarte el nombre y ponerte un nuevo nombre, de un hijo fiel, de un hijo obediente, de un hijo santo que no se ha contaminado, y de un hijo que solamente rinde adoración, rinde honra, rinde honor al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es importante entonces, mi amada iglesia, que podamos reconocer a Él. Aquí no somos los importantes, el importante es Él. Aquí no somos los dignos de adoración y de respeto, no, somos mortales. El único merecedor de la gloria, de la honra y de la alabanza, el reconocimiento, y el único perfecto es el Señor. Así que, iglesia, yo les invito en el nombre del Señor a que nos evaluemos, a que nosotros podamos autoexaminarnos. Soy alguien que permanece fiel aún en medio de la contaminación. Aunque el trono de Satanás esté ahí, yo permanezco fiel. Yo permanezco leal a los principios de Dios, aunque me quieran vender doctrinas equivocadas. Así soy. Mantente limpio, porque el Señor un día te premiará y te dará una piedrecita con tu nombre escrito, un nombre nuevo que solamente tú vas a entender, porque tú habrás vivido ese estilo de vida de pureza y santidad delante del Señor. Quiero invitarte a que le des gracias a Dios por permitirte ser parte de su iglesia, y pedirle también que te dé fortaleza para mantenerte leal a Él en medio de las circunstancias difíciles y no dejarte contaminar. No seas negligente. Cuídate, cuida tu doctrina, cuida las doctrinas bíblicas y cuida tu corazón para que no sea contaminado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia para con nuestra iglesia. Gracias por tu misericordia para con nuestra vida. Y gracias, Señor, porque nos hablas todos los domingos y nos dices algo para nosotros como pueblo. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí.
Damos gracias a Dios por su palabra y porque hemos sido desafiados. Hemos llegado al tiempo de orar por los diezmos y por las ofrendas, así que te invito a que tomes tu diezmo y tu ofrenda en tu mano y de esta manera oraremos por ellos. Así es, oremos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso con nosotros. Te doy gracias, Señor, por aquellas personas que nos están viendo a través de la transmisión, que tú los cuides y los protejas, Señor. Cumplen cualquier necesidades que ellos tengan, Señor. También te quiero dar gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor Mateo, porque tú nos hablas a través de su palabra, Señor. También te quiero dar gracias de esta manera muy especial, porque tú has sido bueno con nosotros y te pedimos que sigas bendiciendo las ofrendas y los diezmos como hasta ahora y que nos multipliques, Señor. Y que bendigas a aquellas personas también que no nos pueden dar, que cumplan sus necesidades, Señor, para que todo pueda salir bien de esta pandemia. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Fíjate, Marco, que como iglesia estamos trabajando con grupos pequeños. La verdad es una experiencia increíble. Yo disfruto mucho el poder conectarme en videollamada con mi grupo pequeño. Si tú no sabes qué es un grupo pequeño o aún no estás en uno, aquí aparecerá el número de la persona que te puede conectar con alguno de nuestros grupos pequeños. Así es, si tú no estás en algún grupo pequeño, te puedes dirigir con Raquel. Ella va a checar para que el grupo pequeño que esté adecuado a tus necesidades. Y si no te sientes a gusto, con toda confianza le puedes decir y te cambiarán de grupo. El beneficio es para que tú te sientas mejor y aprendas de la palabra de Dios. Claro, pero esto solo es para las personas que no están insertadas en un grupo pequeño. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias por sintonizarnos y los dejamos con América con los siguientes avisos. Nosotros nos despedimos. Adiós. Espero hayas disfrutado de esta transmisión, ya que la hemos preparado con mucho amor para ti. Y ahora ha llegado el tiempo de los avisos y hoy quiero darte unos muy importantes. El primero es que compartas el contenido de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ahora pon mucha atención, ya que este 6 de agosto tendremos una velada de oración desde nuestras casas. Estate al pendiente de nuestro grupo de WhatsApp, ya que ahí se te darán más detalles acerca de cómo llevaríamos a cabo esta dinámica. Y por último, quiero invitarte a que sigas la página de Comunidad Sublime Gracia Kids en Facebook, ya que los pastores de los niños estarán preparando contenido muy padre para tus hijos, así que no te lo pierdas. Por mi parte es todo, deseo que tengas un buen día y un excelente inicio de semana. Nos vemos en la siguiente transmisión. Adiós.